Bueno, hoy pues tenemos la encomienda de, de impartir la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor, entrar rapidito en materia, a Mateos 6:10. Mateos o Mateo 6:10. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie y me dice gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Qué bueno, 3 lo tienen. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vuelvo y lo leo. Mateos 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios poderoso, estamos aquí delante de tu presencia, amado Señor, reconociendo que tú eres el centro de toda alabanza, de toda exaltación, que tú eres el centro de nuestra celebración hoy aquí, domingo, en tu iglesia, en tu ministerio, con tu familia de la fe, el remanente casa de adoración profética. Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú utilizando este vaso de barro, Padre, para impartir tu palabra. Yo te pido, amado Señor, que quites toda distracción que puede haber en nuestra mente, en nuestro ser, para estar apercibido, atendiendo tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me inspires como lo has hecho. Ya yo hice mi parte, ya yo preparé la prédica. Sé tú el que deje el mensaje, Señor, y que nosotros tomemos este mensaje para hacerlos parte de nuestra vida, para que sea motivo de cambio de entendimiento. En el nombre de Jesús, la iglesia gozosa dice, tome asiento, por favor. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos, dándole una guía de cómo orar. Y hemos oído esta guía y muchas veces utilizamos esta guía orando per se en esa oración. Pero es un modelo para seguir, para cuando tengamos nuestros tiempos de oración, pues seguir este orden. Pero aquí lo que más me interesa es que en este versículo 10 dice que venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Venga tu reino. Y en ese reino tiene que haber un rey. Y dice que venga, o sea, que no está en ese momento ahí, pero queremos que venga acá. Jesús le está diciendo a sus discípulos, digan estas palabras, venga tu reino. Le estás orando al Padre que te traiga su reino aquí en la tierra, como está en el cielo, aquí en la tierra. Y reflexionaba y meditaba en todo esto, en este concepto reino, el reino de Dios. Que el pueblo de Cristo aquí en la tierra tiene la capacidad de verse como ciudadano del reino de Dios. Aquí en la tierra. Tenemos la capacidad de vernos como ciudadanos del reino de Dios. No es como el reino de Inglaterra ni de España, como el reino de Dios en los cielos. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos a confesión de fe, entendiendo quién es nuestro Señor y Salvador, nosotros somos ciudadanos del reino. Hay gente que simplemente se ve como un residente del reino y vamos a entrar ahí.
Y así es que hemos titulado este mensaje. Este mensaje lo hemos titulado Residencia y Ciudadanía. Y no tiene que ver nada con lo que está sucediendo hoy en día. Estamos hablando palabra de Dios, estamos hablando de un reino extraordinario que no se asemeja a lo que hay aquí en la tierra. Y quiero definirle estos conceptos para que entendamos el mensaje. El primer concepto que le quiero definir es residencia. Residencia es el lugar donde uno vive. Residencia puede ser un domicilio, puede ser nuestro lugar de morada, en donde nosotros residimos y vivimos. Nuestra casa es nuestro lugar de residencia. Ahora bien, oiga la definición de ciudadanía. Ciudadanía implica la participación de la persona en la vida del estado al cual pertenece, ya sea por ser ciudadano, por nacimiento o por proceso constitucional. Entiéndase en términos legales aquí en la tierra, naturalización. También se puede, como sinónimos, podemos utilizar la palabra país, patria, pueblo, nacionalidad, nación. Nuestra patria está en el reino de los cielos. Y para ponerlo de una manera sencilla, para que entender la comparación entre una y la otra, podemos decir que residencia es el acto de vivir en un país, mientras que la ciudadanía es el vínculo legal que se establece entre un individuo y un país. Aquí está utilizando la palabra país, pero estamos aquí dedicándonos al reino de los cielos. La residencia, el que es residente, tiene derechos limitados. El que es residente solo está en un lugar, pero sigue siendo un extranjero. El que es ciudadano nace con derechos conforme a esa ciudadanía, conforme a esa nación. El que es ciudadano tiene una identidad de ese lugar de nacimiento. El que es ciudadano sabe y entiende que tiene unos deberes y unas responsabilidades y unos privilegios que quizás el extranjero no tiene. El residente no tiene. El residente tiene unos derechos limitados. El ciudadano los tiene todos. Y el pueblo de Dios tiene que entender que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios también se le conoce como reino de los cielos. El reino de Dios no está, debemos utilizar esta palabra de domingo, circunscrito a una geografía. El reino de Dios no está circunscrito a una localización aquí en la tierra. El reino de Dios no está circunscrito a ningún plan geográfico aquí en la tierra. El reino de Dios gobierna, o el gobierno real de Dios gobierna nuestras vidas, y entendemos que la nación del reino está plasmada dentro de nosotros. Cuando vamos al libro de Lucas, vamos a encontrar, alrededor de toda la Biblia, pero usualmente mientras estudiaba, vamos a encontrar en el libro de Lucas que Jesús predicaba sobre el reino. Parte de sus prédicas, o la mayoría de sus prédicas, o cuando se refería en sus prédicas, hablaba del reino de Dios. Y si estamos hablando de un reino, tiene que haber un gobernante. Esa es la parte que no nos gusta. Que alguien nos gobierne. Que alguien nos diga qué hacer. Someternos a un gobierno. Y el gobierno real de Dios en la vida de la persona y en las naciones está en Cristo o a través de Cristo.
Y eso nosotros tenemos que reconocerlo para con nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que estamos aquí en esta tierra, pero no pertenecemos aquí, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, que somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. Y eso me da pie a mí para pensar, si somos peregrinos y extranjeros de esta tierra, quiere decir que, confirmo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo nos vemos, iglesia? En realidad no nos estamos viendo como ciudadanos del reino, porque no podemos decir que somos ciudadanos del reino viviendo como extranjeros. No podemos decir que somos ciudadanos del reino de Dios y no cumpliendo con nuestros deberes. No, sin entender los privilegios que tenemos como ciudadanos y los privilegios que tenemos como residentes. Y déjeme hacer esta nota aclaratoria. El derecho y el privilegio son dos cosas totalmente diferentes. Y a veces queremos mezclarlo los dos. Usted nace con derechos conforme al país de su nacimiento. Los privilegios se los da el gobierno y el gobierno se los da y se los puede quitar. Déjeme darle un ejemplo práctico y hacer un paréntesis aquí para entenderlo, para explicarme mejor. La licencia de conducir, eso es un privilegio, no es un derecho. El gobierno se la da, pero también se la puede quitar. Y tenemos que entender que nosotros como ciudadanos del reino tenemos unos derechos porque hay un nuevo nacimiento en nosotros. Bájame un poquito el monitor aquí, por favor. ¿Y cómo nos vemos, iglesia? ¿Cómo nos vemos como extranjeros del reino de Dios? ¿O como realmente ciudadanos? Según como nos veamos, así mismo vamos a vivir y vamos a entender a dónde nosotros pertenecemos. Para entender esto debemos desprendernos de la naturalidad. Tenemos que desprendernos de lo que nuestros ojos ven. Para entender que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que desprendernos de lo natural y tener una conciencia sobrenatural y espiritual. Pero estamos muy amarrados a lo que vemos, a lo natural. No se puede negar lo natural, pero cuando yo digo que soy ciudadano del reino, yo soy un ser espiritual. Cada uno de nosotros somos seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Pero ¿qué espíritu es el que nos gobierna? ¿En qué reino estamos permitiendo que resida en nosotros? ¿En qué reino nosotros estamos viviendo? Porque hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de las tinieblas que está todos los días. Mire, que es tangible. Que está allá afuera todos los días. Pero es una decisión de nosotros. Si nosotros queremos residir en ese reino de las tinieblas o darle más poder a ese reino de las tinieblas o decir yo soy ciudadano del reino de Dios. Vivir conforme al reino de Dios trae unos galardones extraordinarios. La plenitud del reino de Dios se completará cuando Cristo venga por su iglesia. Pero la pregunta que te estoy haciendo o la pregunta que te hago, ¿en realidad te ves como ciudadano del reino? ¿O simplemente llegaste, visitaste y te fuiste? Porque para ser ciudadano hay que permanecer. El residente entra y sale, pero no tiene sentido de pertenencia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Nunca entenderemos lo espiritual si nos gobierna lo natural. El gobierno natural es el deseo de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Sin embargo, el gobierno del Señor, de su Espíritu, es el que hace que el reino de Él habite dentro de nosotros. ¿Usted ha internalizado eso?
que el reino de Dios habita en nosotros. Pastor, y hay un castillo allí. No, pero hay un rey. No, pero pastor, hay una estructura. Está la estructura del templo del Espíritu Santo y el rey vive dentro de mí, me gobierna, me puede gobernar. Pero no vamos a entender el gobierno del Espíritu Santo dentro de nosotros si nosotros todavía no hemos entendido que residimos dentro de ese reino. Tenemos que entender, iglesia, que para pertenecer y residir o ser ciudadano del reino de Dios tenemos que ser totalmente diferentes a lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando oramos, a veces oramos y no estamos orando con entendimiento. Este versículo base, venga tu reino. Lo oramos y lo pasamos rapidito. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero no internalizamos lo que quiere decir. Venga tu reino, que tu gobierno se establezca en mí. Que tu voluntad, oiga lo que usted le está diciendo al Señor, que Jesús le está diciendo a sus discípulos que oren de esa manera. Que tu voluntad, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. O sea que ya está en los cielos, ya está consumado en los cielos. Se tiene que manifestar aquí, pero depende de nosotros. Tenemos que permitirle su voluntad que reine en nosotros. El reino de Dios nace donde quiera que la autoridad de Dios es reconocida. Te lo voy a volver a dar porque me dieron la instrucción aquí. El reino de Dios nace donde quiera que la autoridad real de Dios es reconocida. Si usted no reconoce que usted vive bajo la autoridad divina de Dios, usted no es ciudadano del reino. Voy a ponerle este ejemplo práctico. Y quizás a alguno le va a dar rash o comezón en la piel, pero es un ejemplo. Nosotros somos ciudadanos de aquí de Estados Unidos. Nosotros reconocemos quién es el presidente de esta nación, guste o no te guste. Si te gustaba el antes, era lo mismo. Tenemos otro. So what? Move on. Sigue orando y ya. Pero eso es otro tema para otro día. Y nosotros tenemos que reconocer bajo qué autoridad nosotros residimos o nosotros vivimos. Porque recuerde que el ciudadano reside en el reino, pero tiene una identidad que el que es residente no tiene. ¿Cómo nos vemos? Como simplemente pues que entré y me fui, llegué y salí, que entro y salgo. Mire, vivir en el reino de Dios trae unas consecuencias tan extraordinarias. No te puedo negar que se sufre. No te puedo negar que hay sufrimiento. Ser ciudadano de Dios, del reino de Dios. Pero por causa de vivir y mantenerte como ciudadano del reino de Dios, hay una promesa. Hay una promesa que Él le da a los ciudadanos. A los ciudadanos. Y déjeme darle esta palabra que justifique lo que estoy diciendo. En Lucas 22, 28 nos dice, o sea, aquí está Jesús hablando. Dice, pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando a los discípulos Jesús. Por tanto, yo les asigno un reino. Así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Mire, Dios le delegó el reino a Jesucristo y Jesucristo se lo está dando a sus discípulos. Se lo está ofreciendo a sus discípulos. Pero en ese versículo 28,
si no me equivoco, en el versículo 28, hay una condición o una consecuencia más bien. Dice, pero ustedes, los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando a los discípulos que permanecieron con él en sus pruebas. Para ser ciudadanos del reino de Dios tenemos que permanecer aún en la prueba. Bonito es que decir que yo soy ciudadano del reino y cuando viene la prueba salir corriendo. Y te estoy hablando que te quedes con el hermano que la está sufriendo, que la hagas partícipe tuyo, que te quedes con él ahí. Es fácil decirle que yo voy a orar por ti, hermanito, y salir corriendo y dejar el problemita o el problemón a tu hermano. Hay que permanecer. Permanecer nosotros y permanecer con el hermano que está en la tribulación, que también es ciudadano del reino, porque nosotros no estamos exentos de tener prueba todos los días, de tener tribulaciones. Prueba viene de Dios. Las tribulaciones a veces o las tentaciones no vienen de Dios, pero hay que permanecer en ellas. Y como ciudadanos del reino de Dios estamos llamados a eso. El reino de Dios ha llegado a nosotros a través de Cristo. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Usted ha pensado que nosotros tenemos una ciudadanía divina? Que esa ciudadanía divina nadie te la puede quitar, tú la cedes. Aquí en este versículo también vemos cómo Jesús le explica cómo funciona el reino de Dios. Cuando usted lee más arriba de estos versículos, del versículo 27, 26, hay una discusión que tienen los discípulos entre ellos de quién era el mayor. No, que fulano es mayor, que yo soy mayor, que él es mayor. Y Jesús le dice, no. Aquí nadie es mayor. El mayor aquí es el que sirve. Y se pone como ejemplo él. Mírenme a mí, yo estoy sentado a la mesa. ¿Cuál tiene más valor? ¿El que sirve o el que está sentado? El que sirve, ese es el mayor. Es fácil sentarse y que te traigan. En el reino de Dios estamos llamados a servir. En el reino de Dios te haces grande cuando sirves realmente de corazón. En el reino de Dios te haces grande, creces sobrenaturalmente cuando le sirve al hermano que está en necesidad, que tiene problemas. Cuando lo haces conforme al carácter de Cristo, no al tuyo. Te haces mayor cuando sirves como Cristo, sin hacer acepción de personas. Eso es como funciona el reino de Dios, en el cual usted y yo decimos que vivimos. En el reino de Dios no hay jactancia, no hay egocentrismo, sino hay humildad, transparencia. El que sirve conforme a Cristo, ese es el mayor, ese es el que tiene más poder. A todo el ser humano le gusta el poder. A todo ser humano le gusta el poder y todos queremos tener mucho dinero porque amarramos el poder con el dinero. Pero en el reino de Dios, el que sirve es el mayor. Ese es el que tiene mayor poder. Pero tenemos que entender eso y tenemos que internalizarlo y hacerlo parte de nosotros, cambiando aquí nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento de que nosotros nos hacemos mayores en el servicio porque somos residentes del reino de Dios. Ciudadano, debo decir. También cuando vamos a Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Filipo. Y aquí podemos notar que Pablo le está dando un sentido de pertenencia. Nuestra
ciudadanía. ¿Usted puede decir eso? Todo el mundo se me queda mirando. Este pastor está enfogonado, ese pastor, está molesto ese pastor. Yo soy un osito de peluche. Sí, donde me aprieta es la pastora, más nada. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, está en los cielos. En realidad nosotros nos vemos así. Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Filipo porque hay una conducta en la iglesia de Filipo que no era la correcta. Le está diciendo, oye, no te hagas partícipe de estas porquerías que hay allí. Esta gente va por el precipicio, esta gente va a caerse. Nosotros como ciudadanos del reino, nosotros nos comportamos diferente. Nosotros como ciudadanos del reino, nosotros somos diferentes a ellos. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios, nosotros no nos vamos por el precipicio, no nos vamos a la perdición. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Donde hay más perdidos es en la iglesia. Es la realidad. Allá afuera no cuenta. Son oportunidades. Pero cuando ya estamos aquí como ciudadanos, nosotros no podemos perdernos. Nosotros tenemos que mantener y cuidar nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Pero la iglesia está perdida en estos tiempos porque todavía no hemos internalizado de dónde es que es nuestra ciudadanía. Y a veces queremos ser más naturales que espirituales. Pero pastor, ¿cómo yo puedo ser espiritual? ¿Me van a salir alas y voy a volar? No, mire, no. Déjeme darte un ejemplo. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Nosotros no vamos a ser Dios. Déjame sacar eso de ahí. Pero sí podemos tener una vida santa, que es uno de nuestros deberes como ciudadanos del reino, llevar una vida santa. ¿Por qué? Porque en santidad vamos a poder ver a Dios, que es nuestro rey, el dueño, el que gobierna el reino de Dios. O sea que nuestro deber es ser santo. Y usted aquí en la tierra, con todo lo que hay alrededor, usted puede continuar cumpliendo con ese deber como ciudadano del reino, vivir en santidad. Y déjeme ponerlo en palabras simples. La santidad es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. En que usted se encuentra en medio de una situación y usted dice, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Esto que voy a hacer aquí en realidad edifica o destruye. Esta relación que yo estoy teniendo, ¿me edifica o no? Esta compañía que yo tengo en realidad proviene de Dios o no. Este artefacto, el que usted quiera, póngale nombre, que yo necesito, me lo están vendiendo, pero yo sé que la manera en que lo obtuvieron no es la correcta. Lo debo comprar porque me lo están vendiendo más barato. Cosas sencillas como esa. Me están vendiendo el celular de este fulano que lo tomó prestado permanentemente de alguien que no conoce y me lo está vendiendo a mí por un precio mayor. Me está vendiendo el iPhone 18, 17, ¿por dónde van? Vale $1,000 y me lo están dando en $300. Lo compro. Si usted es ciudadano del reino y usted está pensando, tomando en consideración esto, usted tiene problemas. Usted solamente es un residente que está entrando y está saliendo. Que no le interesa
ser ciudadano del reino para simplemente tener un beneficio perecedero, que después que te compraste el 18, ya mismo viene el 20 y te quedaste atrás. Esas son nuestras responsabilidades como ciudadanos del reino. En cosas sencillas, vivir en santidad. Vivir en santidad es yo no hablar mal de mi esposa. Ni mi esposa hablar mal de mí. Ni yo hablar mal de nadie dentro o ciudadano del reino, de nadie, independientemente esté afuera. Independientemente esté un pie de quemarse en el infierno. Eso es santidad. Santidad es pagar los taxes que vienen ahora, están ahora. Santidad es traer a orden todo lo que está fuera de desorden, que está establecido, que lo establece la palabra de Dios. Eso es santidad. Sí, también está la inmoralidad sexual. Estar aparte de ello, cuidar lo que vemos, lo que oímos, decimos. Y el ciudadano del reino de Dios entiende que tiene unas responsabilidades y unos compromisos. El que es ciudadano del reino de Dios no vive en perdición, vive con un propósito. En realidad usted ha entendido que usted como ciudadano del reino de Dios, usted tiene un propósito. O simplemente vivimos y ya. Y pues, vamos a pasar por la vida y pues ya. Eso es existir. Pero cuando somos ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos una vida plena, una vida llena. Plenitud, lo que estábamos predicando en el mes de enero. Somos llenos. Cuando nosotros somos llenos, hay un propósito en nuestra vida. No simplemente pasamos por la vida y simplemente existimos, que tenemos cuando nos entierran, hay una fecha de nacimiento y otra de fallecimiento. En realidad, ahí es que queremos estar. Que la gente vaya, el que creen ir allí al sepulcro y vea que Javier Rivera nació en el 1990. Mentira. Ven que Javier Rivera nació en el 78 y murió en la fecha que sea. Y en la rayita esa del medio nadie tiene la capacidad de pensar qué hizo Javier, cómo vivió, qué legado dejó. En las lápidas se nos olvida ver la rayita del medio, que es lo importante, es lo más importante. Porque es el trayecto desde que naciste al día que falleciste, que el Señor te llamó. Si eres si eres ciudadano del reino aquí en la tierra. Esa rayita es sumamente importante. Quiere decir qué hiciste durante todo ese tiempo, qué legado dejaste. O simplemente naciste y falleciste. Mire, hace tiempo, muchos años atrás, nos congregamos en una iglesia y murió un hermano de la iglesia. Y cuenta la gente que cuando fallece, lo único que pudieron decir era las corbatas maravillosas que él usaba. No, corbata. Esa fue la rayita de él del medio. ¿Usted se ha puesto a pensar si el Señor viene hoy mismo? Ojalá y venga hoy. Que venga ahora mismito. Yo no he tomado café, pero que venga hoy mismito. Que el Señor venga ahora por su pueblo, por su remanente, escogido por gracia,
venga y se lo lleve ahora, piense usted qué usted ha hecho en ese transcurso de tiempo, desde que usted nació hasta ahora. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir que usted trascendió en entender que lo que usted hizo lo hizo para beneficio del reino de Dios? Tómese estos 2 segundos y piense en qué usted ha hecho desde que usted nació hasta el día de hoy, que ha trascendido y que ha aportado al reino de Dios, y que usted lo ha hecho porque entiende que usted es ciudadano del reino de Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Todavía están en las corbatas tan bien como está? ¿Los carros que lavaste? ¿A qué amigo restauraste? ¿A quién le predicaste? ¿A quién dirigiste a Cristo? ¿A quién, como se dice en el argot de la iglesia, a quién te ganaste para Cristo? ¿Qué hiciste o qué has hecho hasta el día de hoy que puedas decir, yo como ciudadano del reino de Dios, yo hice esto? Ah, pero vivimos en la gracia. Sí, mi hermanito, vivimos en la gracia, pero hay que seguir haciendo. Sácate esa teología, porque en el reino de Dios tenemos que continuar haciendo. Y tenemos una iglesia muy sentadita, con las nalguitas calientes en la silla, sin querer servir. Pero queremos los beneficios del reino y me toca ser pastor aquí. Queremos la ciudadanía del reino de Dios sin el sacrificio. Y sí, en este tiempo hay sacrificio, porque el que es ciudadano del reino de Dios tiene que ser sacrificado, tiene que dar su cuerpo como sacrificio vivo. Pero entonces ya la teología te ha cambiado de que ya la gracia ya está todo hecho. Los que van a ser salvos son salvos. Usted y yo no sabemos quiénes son salvos. O sea, tenemos que hacer. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que mostrarle el amor de Cristo. Tenemos que servir en la casa que el Señor nos ha plantado. Hay que levantar las nalguitas de la silla y ponernos a servir para el reino de Dios. Si usted simplemente ve esta estructura y ve este pastor que le está hablando un poco fuerte ahora, y usted simplemente ve lo natural, usted tiene un problema porque todavía no tiene una perspectiva sobrenatural y espiritual. Si usted me ve a mí nada más, o a la pastora, o a algún pastor, o a algún líder aquí, simplemente ver ese hombre o esa mujer que está pendiente del diezmo y la ofrenda porque quiere otro reloj más grande, usted tiene un problema. Sí, pues este me lo regalaron. Todos los que tengo me lo han regalado para la gloria de Dios. Déjame ponerle eso ahí porque yo soy un jíbaro de Puerto Rico. Y cuando me regalaron esto, yo dije, ¿qué rayo es eso? Pero atiende acá, iglesia. Cuando nosotros decimos que somos ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que entender que lo que yo estoy viendo no es lo que va acorde con el cielo. Que lo que estamos haciendo aquí, este acto litúrgico que estamos haciendo aquí, que lo hacemos cada miércoles, cada domingo, tiene una repercusión en el reino de los cielos, porque aquí se está hablando palabra de Dios, se está hablando palabra, se está hablando Biblia. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro de historia ni de cultura. Pero te han hecho entender a ti, la cultura te ha hecho entender a ti que es un libro de cultura, de historia. Hay historia y hay cultura, pero el que lo escribió se sienta contigo cada vez que lo lee. ¿Usted ha podido entender eso? La constitución del reino de Dios está aquí. La ley suprema de Dios está aquí. Pero no vemos esto como un libro, un simplemente libro. Y sí lo es. Esto es natural, pero lo que hay dentro es sobrenatural y espiritual. Iglesia, despierta. Despierta, iglesia, porque viene Cristo y nos vamos a sorprender de quiénes se van y quiénes se quedan.
La pregunta es, ¿usted está seguro que usted va a ir pasaje directo para el cielo? Una vez yo tenía esta disyuntiva, yo conmigo mismo, y me preguntaba y reflexionaba y me hacía esta pregunta: ¿debemos espiritualizarlo todo? Y concluí que sí. Concluí que debemos espiritualizarlo todo. Porque si yo soy un ser espiritual, quiere decir que yo voy a vivir conforme al espíritu que haya dentro de mí. Que lo que hay allá afuera es una batalla, ya la guerra está gana. Cristo la ganó. Cristo ganó. ¿Usted entendió eso? Que Cristo ganó la batalla. Que ya el demonio está derrotado y usted todavía poniéndose los guantes con el demonio. Y déjeme hacer otro paréntesis. Usted pelea con el demonio si usted abre puertas. Usted se va a encargar de tener peleas constantes si usted le abrió puertas de iniquidad al demonio. Déjeme matarle otra vaca, que aquí yo lo dije los otros días. Recuerde que el diablo no es omnipotente ni omnipresente. Hay demonios alrededor, pero el diablo no es omnipresente ni omnipotente. Y a veces le damos más poder al diablo que al mismo Dios, que es omnipresente y omnipotente y omnisciente, Dios. Pero la iglesia te ha enseñado a predicar del diablo. Mire, esta no es la iglesia. Las visitas que llegaron, esta no es la iglesia que se predica del diablo. Aquí se predica a Cristo. Aquí predicamos a Cristo, el ganador, el vencedor. ¿Quiénes conocen aquí a Mike Tyson? A Julio César Chávez. A Miguel Cotto. Tito Trinidad. A Zarate, los más viejitos. Todos los que le dije fueron boxeadores que ganaron. Yo sé que aquí las damas mayormente no conocen de boxeo, pero los nombres que le di son de boxeadores que ganaron, ganadores. Ganadores. Quiere decir que la gente conoce más al ganador que los perdedores. ¿Por qué te encargas de darle más promoción al que perdió que al que ganó? Al que venció la muerte, que se tiró 3 rounds y al tercero lo ganó. ¿Usted ha entendido eso? Que en 3 rounds le dieron, pero en el tercero dio un knockout que lo tiró al piso. Ese es el que gobierna el reino. Y entonces usted quiere dedicarle tiempo al diablo, darle méritos al diablo que ya perdió. Quítese la musaraña de su entendimiento y vamos a ver las cosas espirituales. Sí, vivimos en un mundo totalmente espiritual. El reino de Dios ha llegado aquí a través de Cristo, reside aquí. Tenemos que entenderlo, iglesia. Más que sentirlo, tenemos que entenderlo. Usted no tiene que sentir ninguna cosquillita. La palabra dice que tenemos que tener una renovación de entendimiento, pero usted quiere la aquí arriba en la azotea, en el centro de mando. Recuerde que donde va la cabeza va el cuerpo. Donde va la cabeza va el cuerpo. Y entonces usted quiere sentir la cosquillita más que entender. Porque la religión te ha enseñado eso, que mientras más cosquillita te dé, ahí es que está la presencia de Dios. La presencia de Dios está todos los días con nosotros cuando vivimos en santidad. Esa es la realidad. Pero usted quiere la cosquillita, sigue buscando la cosquillita y no vas a crecer. Y vemos una iglesia, ay, siento la presencia. Cuando sale le entra a bofetar a la esposa,
la esposa le entra a bofetada a él, maltrata a los hijos. Pero entonces aquí sentiste la presencia de Dios. ¿Y qué pasó allá? ¿La presencia de quién sentiste? ¿De Satanás? ¿Del diablo? Porque abriste puerta. Pero el ciudadano del reino de Dios entiende quién le gobierna. Que aún en momentos de estrés, momentos difíciles, usted sabe mantenerse porque el que gobierna le da dominio propio. Aleluya. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos, iglesia? ¿Un lugar de estar o una identidad eterna? ¿Qué deseamos? ¿Un lugar de estar? Yo entro, yo soy residente del reino de Dios, pero espérate que tengo que ir a darme la chelita. Espérate que yo soy residente de Dios, fui el domingo, pero espérate que voy a visitar a la amiga sin que mi esposa lo sepa. Eso es en otra iglesia. Eso es allá en Singapur. ¿Qué deseas? ¿Un sitio de solamente estar o una identidad eterna que te la da la ciudadanía de Dios? Cuando resides, cuando vives en el reino de Dios. Y atiende a esto. Queda un ratito. ¿Aguantan un ratito más? Mire, y déjame hablarlo en términos poquito más naturales. El trámite migratorio requerido en el cielo es creer en Jesús, confesar a Jesús y arrepentirte de todo pecado. Eso es lo único que necesitamos. Lo voy a volver a repetir. El trámite migratorio requerido en el cielo es creer en Jesús, confesar a Jesús y arrepentirte de tus pecados. De esta manera comienzas a residir en el reino de Dios, de los cielos, pero en el día a día confirmas la ciudadanía. La ciudadanía te la dan en el día a día. En la ciudadanía vas creándolas todos los días, la vas cuidando todos los días. Entraste, pero una vez que entraste, te sentaste. Yo me senté, pues ya yo confesé a Cristo, yo me arrepentí, pero ¿y después qué? ¿Y después qué? Te hiciste, ya entraste al reino de los cielos. ¿Después qué? ¿Te conformaste con entrar? Que me den, que me den, que me den. Como decía la pastora, que me den. Voy a la iglesia, que me den, que oren por mí. Entré a la iglesia, estoy en Cristo, que me den, que oren por mí. Que oren por la muela que me debe. Y sin embargo el hermanito que tiene cáncer sigue viniendo, sigue orando por tu muela. La ciudadanía del reino de Dios se cosecha todos los días. Se confirma todos los días. Y mire, en este proceso no necesitas a ningún hombre que te llene ningún papel. Te estoy hablando de la ciudadanía del reino. No necesitas ningún papel que te llenen para entrar al reino de los cielos. El abogado ya lo hizo por ti sin tener que pagar nada. No te costó nada. A él le costó, el abogado lo pagó por ti. El abogado pagó sangre por ti para que entraras al reino de los cielos y seas ciudadano del reino, no un simple residente. ¿Dónde estamos, iglesia? Tenemos que ir más allá. Nadie puede hacer este proceso por ti. Nadie puede hacer este proceso por ti. Tú eres el único que haces. Tú eres el único que vas al abogado y le dices, oye, yo quiero entrar al reino de los cielos. Jesús, yo creo en ti.
Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, me aparto de Él para entrar a la ciudadanía. Residente, luego ciudadano del reino de Dios, porque dejé todo atrás. Ya tengo una nueva identidad. Ah, y si no lo entendiste, hay un proceso legal que se llevó también a cabo. El juicio que pudo haber contigo, el proceso de naturalización espiritual, ya fue completado también a través de Cristo. Se consolida todo aquí. No es como el proceso del hombre. La ciudadanía del reino de Dios está para todos. No importa el color de tu piel, no importa tu lugar de procedencia, no importa lo que hayas hecho, no importa tu delito, el que hayas cometido, la infracción que cometiste. En el reino de los cielos solamente entra el que se arrepiente, el que confiesa a Jesús y el que cree en Jesús. Nada más. Esto es sencillo. Todo depende de ti. No tienes que ir a donde nadie. Lo tengo que decir así, me disculpa. No tienes que ir al cura para que te entre el cielo. No. Lo haces a través de Cristo. Lo haces a través de Cristo, ya está. Con un corazón contrito y humillado, arrepentido de la vana manera de vivir. Así es que entramos al cielo. Pero una vez que entras, ¿solamente quieres estar o quieres continuar viviendo conforme a esa ciudadanía? Alaba a Dios. El trámite de la ciudadanía se lleva a cabo todos los días. Cuando decidimos negarnos a nosotros mismos. El trámite de la ciudadanía se lleva a cabo desde que nos levantamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti. Señor, gobiérname. Señor, transfórmame. Cámbiame. Dirígeme. Sé tú en mí. Purifícame. Saca la inmundicia de mí. Y esto es todos los días. Todos los días nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios a ser purificados por Él. Nosotros capturamos mucha porquería de allá afuera. Aún así nosotros podemos ser ciudadanos del reino. Como ciudadanos, y con esto voy cerrando, nuestro deber es vivir en santidad. Mire, cuando usted entra como ciudadano del reino de Dios, todos los privilegios que usted tenía aquí en la tierra tienen que ser desprendidos. Le dije que los privilegios el gobierno los quita y los da. Los privilegios que usted tenía cuando estaba aquí en la tierra, el Señor los puede quitar, tiene ese poder. Tiene el poder de quitarle esos privilegios que le daba el otro que le gobernaba. Este tiene el poder de decirte, espérate, que esto no te necesita, sácalo. Mire lo maravilloso de vivir como ciudadano del reino de Dios. Que todo aquello por lo cual usted disfrutaba, que no le edificaba, este rey tiene el poder de sacarlo de su alma. Tiene el poder de quitarle toda la inmundicia de su alma. La parte tuya, rendirte. Eso es todo. Pero hemos complicado el evangelio. Hemos complicado el evangelio. El sacrificio mayor que podemos hacer es obedecer a Dios. Ya está. Esa es la alabanza también mayor que usted le puede dar a Dios. Ser obediente. Pero le decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Póngase de pie.